¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hoy tenemos un capítulo muy especial con una invitada a quien teníamos muchísimas ganas de entrevistar. Y como saben, el objetivo de este podcast es acortar la distancia que existe entre los ciudadanos comunes y corrientes y lo que pasa en la agenda nacional. Frente a las elecciones, todos como mexicanos tenemos el compromiso y la responsabilidad de estar informados, de escuchar los diferentes planes de gobierno, y qué mejor que hoy con nuestra invitada especial conocer uno de esos grandes proyectos que es En Voz de Tatiana Cloutier. Marisa, Tatiana, felices de tenerlas. Tatiana, verdaderamente qué honor. Queremos agradecer el tiempo en la agenda, que sabemos que es apretado, como nos comentabas, vas de aquí al aeropuerto. Pero Valeria y yo teníamos desde hace mucho tiempo planeado este capítulo para hacer un balance del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que les guste a unos o no, va a ser un sexenio histórico porque es el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Y qué mejor que una visión como la tuya, porque podrás tener simpatizantes, podrás tener críticos, pero nadie puede negar que tu visión del país, de la misma democracia mexicana, es sumamente integral. Desde muy joven participaste con tu papá en la campaña icónica, y creo yo un parteaguas en la democracia de México de 1988, cuando la oposición en ese entonces creo que era meramente testimonial. No había recursos para los partidos, eran perseguidos políticos en muchas situaciones, no había espacio en medios de comunicación, todo lo anterior. Después, con una campaña muy reconocida, logras llegar a lo que creo yo era tan anhelado en el 88, que es hacer una figura clave y parteaguas de la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, para que llegue como presidente al poder. Y con una trayectoria que a mí me gusta mucho por tu congruencia, como diputada en los primeros años, te abstienes, corrígeme si me equivoco, en la votación de la Guardia Militar, de la militarización Guardia Nacional, así es. Exactamente, y votas en contra del tema de la militarización del país. Posterior presentas tu renuncia, todo lo anterior. Entonces, qué mejor que una visión tan integral de todos los perfiles del país, de la democracia, de todo lo que México representa en todos estos años, del 88 al 2024. No me imagino todo lo que no has vivido y acumulado, exactamente, ¿no? Que es entonces, la vida. Así gracias. Gracias tremendamente por el tiempo en la agenda. No, hombre, muy contenta. Pues bueno, antes de arrancar, yo también tengo esta anécdota que, aunque tenemos muchísimos años, Tatiana, conociéndonos, trabajando juntas, escribimos un libro juntas, parejas de un tema que a las dos nos apasiona. Me acuerdo cuando, aunque ya muchísimas décadas trabajando por el bien de México, saltaste a la fama nacional, cuando en la campaña pasada creaste o hiciste un tuitazo, que ahora es X, cuando le contestaste a José Antonio Meade, y usted quién propone, cuando él está hablando obviamente de sí mismo, del presidente y la figura que requería México. ¿Cómo salió ese Twitter? Pues fíjate, fue una cosa súper casuística, jamás pensada. Llegamos, venía Josefa Blanco, quien hoy está en la Embajada de Inglaterra, venía Cecilia Mendoza, que trabajó conmigo todo este tiempo como mi asistente y más cosas, como un ángel de la guarda. Entonces íbamos a Querétaro porque el presidente en aquel entonces, el candidato, iba a tener un arranque en Querétaro, y llegamos a dormir a casa de una amiga ya, de Gaby Padilla. Gaby y Ceci se conocían de antes, y entonces llegamos ya muy noche, había llovido, etcétera, nos acostamos y dijo Gaby, bueno, aquí nos vamos a hacer bolas en el cuarto. Ceci se acuesta en la cama con Gaby y a mí me mandan al piso. O sea, bueno, me dicen, yo escogí dormir en el piso. Entonces estoy acostada en el piso, y como siempre, ya en la noche, y especialmente en el trabajo que tenía de responsable de toda la parte de comunicación, en la parte de redes sociales y lo que hacía, me puse a checar las redes. Pues Twitter lo empecé a checar, y de repente veo el comentario de José Antonio Meade, ¿no? Y yo digo, ¿qué le pasa? O sea, y dije, ¿le contesto? No. Dije, sí, no. Y como que lo pensé, ya estás entre dormida. Y pues dije, le contesto. Le dije, ¿y a quién propone? Y me acosté a dormir. Sin saber lo que habías causado. O sea, me acosté a dormir, me levanto
Y otra vez amanece, agarro otra vez el celular para empezar a checar y Risco me dice, ¡qué bárbara! Te la volaste. Y yo, ¿qué habla? Y ya era un escándalo Impresionante. en lo que había pasado esa noche, ¿no? Y la verdad es que, digo, me pareció, y lo sigo considerando, ¿no? Que uno tiene que ser muy inteligente a la hora de poner algo, y cuando te quieres apropiar de algo hay que apropiárselo. No puedes dejar a que el otro intuya o decida qué es, porque cada uno pensamos y interpretamos de diferente manera. Entonces ahí en ese momento recuerdo mucho que les digo que luego me dijeron que le debía haber cobrado regalías a José Antonio por el Por la yo mero, propaganda. ¿verdad? Claro, Así es. claro. Bueno, Tatiana, vamos con la primera A pregunta y es, ¿cuáles son los 3 principales aciertos que tú reconoces de este gobierno? El primero que nada tiene que ver en toda la parte laboral. Esa podría ser como uno de los temas principales. El otro, soy una fan totalmente del trabajo que ha hecho Román Meyer en todo lo que tiene que ver con recuperación de espacios públicos a lo largo y a lo ancho del país. Y el otro, que es el dotar de infraestructura el sureste mexicano para detonarlo. Y si quieres voy y desglosando uno y otro. Yo recuerdo cuando fui diputada 2003-2006, me preguntaban si la reforma laboral iba a pasar o no, que porque tenían muchísimos años queriendo cambiarla y que no pasaba nada. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque me acuerdo todavía con mi papá en el 88, uno de los grandes temas era cómo quitarse el yugo del sindicalismo a los trabajadores y trabajadoras en términos de la manipulación del mismo. A eso me quiero referir. Entonces, con Andrés Manuel, presidente, pone en la mesa una de las iniciativas más interesantes en la parte laboral, en donde se da la libertad, se genera a partir de la ley la libertad sindical, en donde hoy en día los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho de estar informados qué se está negociando atrás de la mesa, por llamarlo de alguna manera. Y creo que esto es un cambio fundamental, porque lo hemos visto de alguna manera con el mecanismo rápido del TEMEC, cómo los trabajadores participan, dicen no y sí, y hemos visto esta democracia tan padre que se juega. Hay gente que se asusta, yo digo al revés, esa es la lucha cotidiana de que me represente A, me represente B, me represente D. Y creo que en los trabajadores y trabajadoras eso ha sucedido. Igualmente en la parte laboral, la parte del no al outsourcing. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces lo vemos como el dolor porque no puedo hacer esto. ¿Qué pasó históricamente? Por muchos años, el trabajador y la trabajadora no tenían en mucho porcentaje. Y otra vez, vivir en Monterrey a veces podría ser más difícil ver esto, pero estamos hablando de la República Mexicana, ¿no? No veían esa llegada del recurso que se reparte cada año por las ganancias de la empresa. En el outsourcing hace que muchísima población pueda recibir este recurso, y puedo contar una historia maravillosa que me pasó aquí en una gasolinera de Río San Lorenzo. Llego a poner gasolina y me dice el despachador: oiga, ustedes, Tatiana Cloutier, ¿sí sabe por qué están enojados? Porque tengo 14 años trabajando aquí. Es la primera vez que me dan mi repartición de utilidades. Claro. Y entonces dices tú, esto significa una derrama económica para que el trabajador, la trabajadora traiga dinero en la bolsa, para que se haga una derrama económica en el mercado interno, y esto cambia la narrativa de muchas cosas, porque son de los puntos que empiezan a cerrar la brecha en términos de desigualdad, y por eso los datos de la disminución de la desigualdad con el presidente de 5.1 millones de habitantes, independientemente de la pandemia. Y digo independientemente de la pandemia porque la pandemia causó estragos a nivel mundial, México no estuvo exento de esto, y entonces a lo mejor estos números hubieran sido mejores. Diferentes. Me voy a otro punto también en la parte laboral, que no es un logro solamente del presidente, pero el presidente empuja esto, y se requirió de una manera extraordinaria de trabajadores y trabajadoras y del empresariado mexicano. ¿Por qué? Esta parte del salario mínimo. El salario mínimo ha subido en más de 110%, y decimos, ¿es mucho, es poco? Bueno, sigue siendo difícil, pero no creo que exista, por lo menos en Nuevo León, tanta gente que pueda ser contratada con un mínimo. Y luego en la frontera norte, se dieron ciertos incentivos y el salario subió un 200 y feria % para poder nivelar de alguna manera y que la gente no se quisiera ir al otro lado, porque los salarios estaban en una parte competitiva. Entonces creo que este es uno de los grandísimos logros sociales
de esta leyenda que el presidente siempre ha dicho es por el bien de todo primero los pobres, es decir, las clases más olvidadas que históricamente quedaron atrás. Entonces ese es uno de los grandísimos logros. Voy con otro logro del presidente que tiene que ver con, decía, y voy a sacar mi acordeón porque Dale, adelante. con los logros de Román Meyer. Román Meyer en la SEDATU, que es una de las secretarías que no le damos el interés o eso porque como que está ya, y Román empezó con un proyecto el cual le puso énfasis el presidente de en las 10 ciudades con más dificultad de seguridad al inicio del sexenio iban a hacer cambios fundamentales en la recuperación de espacios públicos, siguiendo la estrategia esta de seguridad que dice hay que atender causas y desde las causas aquí tenemos unas obras, primero que nada, arquitectónicas extraordinarias. Tenemos aquí en Acuña. Fíjate que yo fui testigo de ese programa en el municipio de Veracruz. El secretario Román, con una sencillez que realmente se lo platiqué en ese momento a Valeria, sorprendía. Ya llegó el secretario. ¿Dónde está el secretario? Sí. El secretario en playera. Y precisamente fue un recurso importante. Fueron cerca, si no me equivoco, de entre 350 millones de pesos invertidos en el municipio con obras de recuperación de espacios públicos. Pero además unas obras extraordinarias. Lástima que no me di a la tarea de No, traerlo. pero las No, podemos, sí. las podemos Sí, sí. compartir en las redes sociales. En Calakmul, en Campeche, en Los Cabos, que en Los Cabos normalmente pensamos que como Claro. es un lugar extraordinario para el turismo, se nos olvida que hay gente que vive Claro. ahí, que es la que atiende al turismo, en Tijuana, en Ensenada. O sea, hay una cantidad de obras que ha hecho Román. ¿Y qué es lo rico de toda esta parte? Yo me voy y remonto un poco a cuando Mauricio Fernández llegó a la alcaldía de San Pedro hace muchísimos años y a lo que hizo Sergio Fajardo en Sí. Colombia cuando estuvo al frente, que es recuperar esos espacios donde normalmente la gente que vive ahí no tiene la posibilidad de lograr mejores lugares, de lograr desplazarse y tener espacios de entretenimiento, y que cuando tú recuperas un espacio público de una manera importante, ¿qué es lo que termina pasando? Y especialmente en lugares donde la gente no tiene, porque donde la gente tiene, no es que no se deba hacer, la posibilidad de tener alternativas es distinta. Entonces, Román ha hecho obras, pero además con 3 ingredientes, con grupos multidisciplinarios, en donde no solamente está la arquitectura, está el sociólogo, está el arqueólogo, y construyen con diseños extraordinarios que han ganado algunos premios y otros están compitiendo para otros arquitectónicamente hablando, más también construyendo con lo local. Ya. Y que esto nos da Hay un una toque. derrama económica. Así es, ¿no? Y el otro, decía yo, la parte del sureste. Y otra vez decimos, es que no invirtió tanto el presidente aquí en el norte. Otra vez, ¿sí? Y por muchísimos años, voy a poner los últimos 30 años, la atención al sureste. Yo recuerdo en 88, en uno de los libros de mi papá, en un discurso, decía que el nivel de educación del país estaba en 5º de primaria. Hemos subido, creo que ahorita estábamos a 3º de secundaria, si no mal recuerdo, al principio del sexenio. Y entonces dices, sí, y luego hablaba mi papá de Oaxaca, estaba en Oaxaca en este discurso, y dices, si volteamos a ver Oaxaca y no entendemos esta parte, todo este trabajo extraordinario, y ahorita me voy a la parte de las grandes construcciones que hizo el presidente, pero los caminos vecinales o artesanales que construye la sociedad, no los podemos ver o no los podemos pensar, que podríamos pensar en San Pedro, que serían las escaleras que suben a canteras, Claro. ¿no? Que es un poco ese símil, guardando proporción, porque aquí estamos hablando en donde la gente no podía transitar o no podían llegar vehículos o carretillas de carga con facilidad para poder tener acceso a muchas cosas más. Entonces creo que esto se vuelve fundamental, y me voy Tren Maya y interoceánico. Me voy a detener en el Tren Maya. Yo digo mucho que el interoceánico detonará la inversión de una manera extraordinaria y será un gran paso de carga entre el Pacífico y el Golfo de México, y podremos llevar inclusive como mexicanos a alcanzar nuevos mercados que no hemos alcanzado en la parte de los Estados Unidos, ya no digamos el paso de cosas que vengan de otros países hacia Europa, etcétera. Entonces, sería como, no voy a hacer el comparativo del Canal de Panamá, pero decir le quitaría o le va a quitar al Canal de Panamá tráfico. Claro. ¿Por qué? Porque te estás ahorrando una semana de tráfico. Entonces, esto, en términos de logística, y eso es mucho dinero. Entonces, creo que aquí estamos viendo cosas importantísimas
que no las pensamos ahorita porque son el detonante, como cuando Vicente hizo todas las carreteras y dotó de infraestructura el Bajío. El Bajío se detonó a partir de ahí y creo que eso es lo que se vuelve importante. Entonces yo te diría esas tres, con una que es invisible, pero es visible, que es el despertar de la ciudadanía. Y voy a poner una cosa que se van a enojar muchos algunos, pero yo recuerdo, mi papá nos decía que su sueño era que pasáramos de ser habitantes a ser ciudadanos. Andrés Manuel lo pone y dice, ¿sí?, la revolución de las conciencias. Te guste o no te guste el presidente hizo que la gente despertara y participara. En contra o a favor, pero la gente está enterada. Es para bien siempre, pero en contra o a favor de él. Entiendo. Porque siempre el despertar es para bien. Y todo ayuda, claro. Así es. Entonces creo que esta es una de las cosas fundamentales. No es una obra per se, sin embargo es lo que el INE, lo que el IFE, lo que los órganos electorales no pudieron hacer, por decirlo así, de despertar a que todo el mundo se involucrara. Andrés Manuel lo logró con estos 5 años al frente del gobierno. Fíjate que un balance muy completo y me gusta mucho precisamente porque si nos vamos únicamente por la narrativa popular, por así decirlo, el tema de primero los pobres se eclipsa con el tema de programas sociales, que gente a favor, que gente en contra, pero toda esta explicación de la reforma laboral creo que es otro sector que no ha dominado la agenda como debería. El mismo tema con el Tren Maya. Creo que el tren interoceánico también no ha tenido el auge mediático que requiere, como en su momento toda la polarización del Tren Maya y toda la oposición o lo que puedo opinar en contra. Y el mismo tema con pues esta política de primero los pobres, que generalmente los medios de comunicación durante todo este sexenio la han inclinado al tema, repito, de programas sociales y de todas las aristas que esto conlleva. Mismo tema con recuperación de espacios públicos. Entonces, qué padre tener la cara técnica, por así decirlo, o no, pues sí, no popular, de un sexenio que creo yo tiene muchas más pues aristas e información central. Fíjate, de lo que uno cree. Creo yo, y aquí lo voy a poner, creo que hay mucho más logros, no más que es lo que pasa. Cuando yo repudio, ganado o no ganado a pulso, ese no lo voy a discutir, sí. Al que da el mensaje, ¿sí? ¿Borras todo lo demás? No, mis oídos se cierran. Claro. Y entonces ya no soy capaz de escuchar. Entonces, fíjate, pongo un ejemplo. Me tocó estar un día en un evento con cónsules honorarios aquí en Nuevo León y uno de ellos se acercó, un empresario muy prominente, y me decía, en esta parte de no escuchar, ¿no?, de cerrar los oídos a lo positivo. En la parte económica les estaba yendo extraordinario y que en la parte económica y macroeconómica el país ha tenido muchísimos aciertos. Me decía, nos está yendo re bien. Llego a la junta de consejo, presento los números y me dicen, no es cierto, pero los números dicen que sí. Okay. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Sí, no escuchamos porque no me gusta el emisor. Claro. Y como todo, me imagino que también hay áreas de oportunidad dentro de un sexenio. ¿Cuáles calificarías tú que son las tres, no sé si decir errores o áreas de oportunidad? Te podría decir cuáles son para mí 2 áreas de oportunidad y una que sí creo que la política que se siguió no fue la adecuada. Te puedo decir, creo que en la parte de seguridad, estamos debiendo en términos de decir, necesitamos caminar a una velocidad más rápida. Sin embargo, parte de lo que se vuelve importante es, al empezar a atender las causas, que es como parte de lo que ha hecho el presidente de la República, empiezas como a quitarle gente, vamos a decir así, a los delincuentes de alguna manera. Y por otro lado, también tenemos que ponerlo en la perspectiva de lo que es. Yo he estudiado muchísimo el tema de seguridad, con lo que pasó en Palermo, Italia, con lo que pasó en Nueva York, con lo que pasó en Colombia. Y parte de lo que se tiene que hacer aquí, o lo que te dicen, es que normalmente, ya que todo el mundo está jalando para el mismo lado, sociedad y gobierno a todos los niveles, tardas entre 10 y 15 años en voltear la tortilla. Sí, entonces llevamos 5 años, ¿no? Okay. Llevamos 5 años y hay una gráfica que el presidente presentó, creo que ayer o el lunes, en donde ves, otra vez, y aquí es cuando hablamos de homicidios, uno es el 100% de una familia. Entonces nunca lo puedes minimizar, claro, porque es el 100 de alguien. Y entonces sí poner la tendencia, no que los números sean buenos, no, la tendencia va a la baja en un 20% del 18 ahorita, y ahí dices tú, quiere decir que algo se está haciendo para empezar a caminar en el camino correcto. Me voy a la parte de decir, por la circunstancia propia en la que estamos, requerimos más velocidad y se requiere aquí el cierre a la impunidad. Lo ponía el otro día alguien y decía,
si tú te das cuenta en dónde jala mejor el tema de la impunidad, de la no impunidad, no de la impunidad, es en donde tú tienes buenos o buenas fiscales. ¿Por qué? Porque quiere decir, y lo voy a poner así, hay 2 estados de la República, por ejemplo, donde el fiscal ha permanecido muchos años y curiosamente son de los más violentos, ¿no? Entonces creo que hay una vinculación ahí, ¿no? Entonces creo que en la seguridad tenemos que caminar a pasos más acelerados y eso será lo que tendrá que hacer el gobierno entrante, no con esto diciendo que, y dejar de reconocer que tenemos en la cárcel a quien manejó la seguridad 18 años en este país, ¿no? Allá en Estados Unidos. Dejo esto como por un lado. Otro de los temas, el tema de la salud, y lo voy a poner en esta dimensión. No digo que no, porque la obligación del gobierno es proveernos lo que nos tiene que proveer. Sin embargo, entramos en 2 años de pandemia. Y 2 años en pandemia, en un país que venía con una debilidad creo yo, sí, en términos de salud, y lo voy a poner aquí. El otro día se enojaron porque dije que los mexicanos somos gordos. No dije eso. Lo que digo es, la población mexicana tiene 2 padecimientos principales, que es ¿Diabetes? el tema diabetes Y y el obesidad. tema, bueno, sí, porque el otro día me dijeron que les decía gordos, ¿no? Entonces No, se enojaron. obesidad, aquí Ok. aclaramos, sí. Entonces tenemos el tema de obesidad y el tema cardio, que son vinculantes, y entonces dices, entramos con una pandemia que al tener estos 2 padecimientos adicionales, o sea, ya como incubadora, tuvimos un conflicto todavía mayor, y al tener los hospitales sin toda la infraestructura lista y esto, y también puedo detenerme un poco en la parte del IMSS, que me parece, otra vez, juzgamos con mucho, como que fuera culpa nomás de Andrés Manuel, y no vemos lo que hicimos nosotros como sociedad, y me refiero a esto un poco. Por ejemplo, para mí una de las cosas, y me parece extraordinaria, y me encanta estar en este espacio, porque uno de los grandes logros conquistado por una asociación civil, quiero decirlo, a nivel nacional, el tema de que las mujeres trabajadoras del hogar puedan tener acceso al seguro social. Esta es una cosa maravillosa, y aquí depende de ti, de mí, de cada una de la que nos ve, Darlos de decir, de alta. ¿las registro o no? ¿Las doy de alta o no? Y si me voy y lo traslado a la parte del IMSS, por muchísimos años, muchos de nosotros, no dábamos a la gente de alta con el recurso que era. Claro. Entonces, ¿qué hiciste? Le fuiste haciendo un boquete al sistema, y el sistema llega con un boquete, y pues truena con una pandemia y se hace evidente lo que no era evidente. Ese es como un punto. Y entonces dices, bueno, a ver, ¿qué pasaba cuando tú no pagabas lo justo al IMSS? Le fuiste mermando, pero también le mermaste al trabajador y a la trabajadora, porque ellos te decían, prefiero el efectivo. Pero no captaron que esto les estaba dejando Sí, un fuimos sistema de salud. corresponsables de lo que terminamos criticando. Así es. Y esto no quiere decir que el gobierno no tenga la obligación de Claro. Yo quiero hacer nada más ahí una interrupción en el tema de salud, Tatiana. Y hablando de la superfarmacia Sí. y de el centralizar la distribución de medicamentos, la pregunta que yo todo el tiempo traigo en la mente, y me la han hecho los jóvenes Ajá. en prepas que he ido, es, ¿tenemos el sistema, la logística como mexicanos de realmente hacer un buen trabajo de distribución? Te digo Y aquí. casi yo me adelanto que no. Yo te digo aquí, y no me he metido yo mucho a lo, Ok. a lo de la megafarmacia, Sí. sin embargo, te digo algo aquí es, no sé cómo es ni nada, yo te digo tenemos sistemas, y voy a decir también una atrocidad aquí, tenemos sistemas de distribución y logística maravillosos que ya están probados por algunos mecanismos privados. Entonces, es decir, ¿se puede o no se puede usar la logística vinculante, no? Por ejemplo, tú te pones a ver, al lugar, y no estoy diciendo con esto que Sabritas o Coca-Cola lo reparta, pero decir, hay sistemas que llegan al rincón más Claro. alejado cerveza, del país. El cable, Sí, sí. El cable, Sí. en todos lados había, cuando Así éramos es, chicos, ¿no? antenas parabólicas, ahora el Así es, ¿no? cable. Entonces dices, bueno, ¿qué tendríamos que estar haciendo para hacerlo más eficiente? No sé cómo está funcionando, no sé cómo va a funcionar porque lo acaban de echar a andar. Sí veo que con el tema de la pandemia, el INSABI que echó a andar, y aquí sería el que creo que faltó, Área de el oportunidad. INSABI no dio el resultado que tenía que dar, Inmediato y que entonces esperaban. viene una reconversión del mismo y ahí se pierde tiempo, Ya, ¿no? claro. Eso creo que es una de las áreas muy importantes de oportunidad. Y la última, en el abuso histórico que hubo, y creo que no es el todo y nada,
en temas de muchas becas para investigación, etcétera, etcétera, nos fuimos al todo y nada. Y el todo y nada no jala. Y esa sería un área de la oportunidad en donde creo que fallamos. Me regreso un paso porque me gustó cómo mencionaste el tema de la seguridad y mencionaste la frase cierre a la impunidad. Entiendo, no quiero totalizar la estrategia con una frase, pero la frase abrazos no balazos fue la adecuada. No quiero decir si la estrategia fue la adecuada Aquí o no. es. ¿Qué significa esto? ¿No? Y te digo, aquí me voy a adelantar casi a echarme un comercial, que no me lo quiero echar, pero te digo Échatelo. Abracemos a los jóvenes, ¿sí? Atendamos la causa de raíz, abracemos a esos. Si tú te vas al análisis, platicaba el otro día con alguien del ITESO. Creo que no se entendió como Bueno, me lo estás de la planteando. Ibero. Y hemos hablado mucho de este tema de seguridad aquí en este espacio y lo que nosotros hemos buscado, y el nombre del podcast, cambiando la narrativa, es quien está en el crimen organizado y estos jóvenes, aunque suena fuerte, también cambiar la visión que nosotros tenemos hacia ellos. Sí, como sociedad y como gobierno Como les sociedad y como quedamos a gobierno. deber. Totalmente. Y creo que por ahí vas, a lo mejor me adelanté, pero fíjate, a ver, te voy volviendo a la decir, frase. Estábamos, estoy ahorita, hay un grupo a través de las iglesias, lo empezó la Iglesia Católica cuando pasa el asesinato en Chihuahua, y empiezan a decir, a ver, ¿qué hacemos? Y desde las iglesias empezaron a hacer grupos de reflexión con respecto a esto. ¿Con qué te encuentras, no? Y tú y yo trabajamos en una preparatoria y en una universidad donde los perfiles estos podemos entender esto, Claro. y quien tiene todo resuelto no lo entiende, fíjate nomás, ¿sí? Yo fui directora de una prepa, los chavos llegaban y de 8 a 1 estudiaban, en la tarde trabajaban, Y en la noche y en bailaban. la noche llegaban a su casa y algunos de ellos vivían solos. Sí. O sea, literalmente solos, no con mamá y papá que duermen ahí, no, solos. Otros les decía, ¿cómo te comunicas con tus papás? A través del refri. Dejo un recado, me dejan un recado. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Mira, me pongo, Qué impresión eso, sí. es, Odia el dedito, pero apiádate del delincuente, ¿no? Un poco entonces hacia allá. ese es el abrazo, ¿no? Ok. Y por otro lado, cuando estamos hablando balazos, no significa que no utilices, o sea, nomás es, y aquí voy a criticar a Felipe Calderón, cuando dices, no es que declaro la guerra, no llego y balaceo porque sí, ¿sí? Eso no significa que no utilizo la estrategia que se tiene que utilizar, y para eso tienes la inteligencia, no hablo de las personas, sino la inteligencia en términos estratégicos de seguridad, y ahí es donde se usa la parte de investigación. Y creo que ese es parte del giro en lo que tiene que cambiar para que las policías estatales, y ahí me aviento el comercial, Claudia lo decía, que en la Ciudad de México ella utilizó inteligencia y cerrar la parte de la impunidad involucrando en las mesas de seguridad a los fiscales. Porque una cosa es que sea separación de poderes y otra cosa es que tú no te estés enterando de primera mano, oye, se me escapó fulanito de tal, o oye, traigo esta bronca, y si los... Coordinación. Así es. Coordinación. ¿Sí? Entonces, Así creo que ese es algo que, a esto me refiero con por el de completo. abrazos y no balazos, y no significa que pisen Sí, lobby, sí, sí, punto, sí. ¿no? Y también, aquí lo pongo, 2 cosas porque otra vez la corresponsabilidad va. Si tú lavas dinero, y no nos hagamos aquí. Claro, ¿no? claro. Si tú lavas dinero porque te prestó a alguien o porque le vendiste un departamento y te pagaron en efectivo, o sea, hay muchas maneras y hay muchos lavadores de dinero, y otra vez es poquito, Claro, pero muchos eres haciéndolo parte. es un chorro. Eres parte. Apoyas a que esto crezca. Y por otro lado también me voy a la parte otra del tema de la seguridad, que tiene que ver con otra vez el consumo, ¿no? No estoy diciendo Tú lo has cada dicho, quien, Marisa lo ha dicho aquí. sí, cada quien en la Sí, en la libertad que tenemos echa lo que quiere. Sí, eres Más parte nuevamente. puedes entender que si tú estás, fíjate, me acuerdo en el Centrito, hace mucho tiempo secuestraron al hijo de una amiga, ahí en el Centrito de la Colonia del Valle. El chavo consumía y le compró a los que no tenían el dominio del terreno, del territorio. Ok. Entonces, por eso Claro. lo secuestraron. ¿Por qué le compraste a Valeria y no A Marisa. ¿sí? Y eres parte, Entonces, claro. a eso me refiero cuando dices, requerimos captar que todo suma y todo resta. Sí. Si no, ¿sí? Entonces, no es como, llegó Superman y nos resuelve De la acuerdo. bronca. Creo que toda esta narrativa que nos estás dando en la mesa va muy de la mano, creo yo, con la tercera pregunta, que precisamente es que tú fuiste una pieza clave en la campaña del 2018 de Andrés Manuel en su momento para
ser el puente, creo yo, entre la narrativa que en su momento se había construido de Andrés Manuel, un peligro para México, toda esta campaña en contra del 2006, con este ámbito empresarial, con esta clase media, precisamente por un discurso, creo yo, y me atrevo a decirlo así, más moderado, más empático, como nos los estás dando ahorita, ¿no? O sea, con el A, B, C y D muy bien, lejos de ser polarizante, como muchas tonalidades de grises de cualquier problemática. No podemos negar que del 18 a la fecha, mucha clase media que se volcó por Andrés Manuel en las urnas está en descontento. Tú lo decías con el tema del despertar de la ciudadanía, para bien, pero bueno, para el presidente creo yo que en términos del país. Acabamos de vivir la última marcha de Defendiendo la Democracia, que creo que dio una visión explícita de cómo está la clase media del país en cierto punto. ¿A qué le atribuyes tú esta inconformidad de la clase media? ¿Va de la mano con la salida de perfiles como el tuyo del gabinete? Yo no lo veo así. Y sumo nada más, y si has visto a un presidente que ha ido cambiando el discurso del 2018 a hoy en el 2024. Voy aquí, fíjate, importante esta parte, no es la clase media. Es algunos de la clase media, porque hacer las generalizaciones es lo que le decíamos al presidente, no generalices, ¿no? Es hacer generalizaciones, entonces es que todos, y no es cierto. Entonces algunas personas en la clase media están molestas, y voy a la marcha. ¿A qué fueron a la marcha? Con todo este despertar, y que es maravilloso que hayan ido y todo lo demás, hay un engaño en la marcha por parte de quienes los invitan. ¿A qué me refiero con esto? Y te puedo poner aquí fíjate lo que dice Lorenzo Córdoba antes de subirse al templete y platicar. Sí, antes de subir al templete dice Lorenzo. Lo traías preparado. La democracia tiene quien la defenda. Somos muchas y muchos. Entonces no está en riesgo la democracia. Claro que no. Quien echa a tocar las campanas. Sí, o sea, Lorenzo dice que no está en riesgo la democracia cuando va a subir al templete y sube al templete y te dice que sí. Está en riesgo. A ver, ¿qué está en riesgo? ¿Sí? ¿Está en riesgo? Fueron a protestar con libertad, nadie les quitó el Zócalo. Andrés Manuel no le prestaron el Zócalo en el 18, fueron a gritarle narcopresidente a su casa, ahí frente a Palacio, y no les pasa nada. Y aquí en Nuevo León te opones al gobernador y te cae la policía y te quitan no sé qué y te cortan el agua. Entonces, contra los opositores vamos, por favor, entendamos esto. Otro punto que se vuelve importante aquí. Y espero que en la del 8M siga este espíritu para DVD sí, en la Ciudad de México también con las mujeres. Claro, y entonces dices, está en riesgo la democracia. A ver, tenemos revocación de mandato, la revocación de mandato la luchamos y la trabajamos en Nuevo León desde hace 15 o 20 años y se dio finalmente. Buscamos la reelección legislativa, la tenemos la reelección legislativa para que votes con B chico, con B grande. Esa es democracia. Tenemos presupuesto participativo, eso es democracia. Tenemos la posibilidad de poner y quitar. Nuevo León ha tenido, aquí ha escogido, sí, PAN, PRI, MC y Independiente. ¿A qué me estoy diciendo? Como la alternancia de partidos. O sea, la gente ha entendido que el voto es para poner y quitar. Entonces, no está en riesgo la democracia y hay un malentendimiento y una manipulación de lo mismo. Y cuando dicen las libertades, ¿qué libertad te han quitado? Jamás ha habido alguien que le diga más cosas a un presidente. Yo viví con Maquillo, con mi papá. Tú decías algo, a mi papá lo invadieron un día sí y otro día también, le invadían las sí, eran las usanzas de gobierno de hace... Lo que hace Samuel nomás en grandote, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo. Y aquí voy ahora sí, que cambió. O que creo que... ¿Qué cambió exactamente? Aquí, más que todo, el presidente hace generalizaciones que yo creo que no debería de hacer, y eso lo he comentado una y otra vez, y también nos apropiamos, y es muy, muy humano, ante el dolor que tenemos, nos apropiamos de cierto, cuando te dice fifí, no te dice a ti, porque fifí, si tú lo lees y entiendes eso, que es un significado no comprendible por la mayoría de nosotros, yo no sabía qué era hasta que lo leí, ¿sí? Tiene que ver con algo de la historia. Entonces es... En esta narrativa que el presidente ha usado, hay gente que se siente herida y entonces lo detesta, ¿no? Esto creo que es parte de lo que ha venido pasando. Sí, ibas a decir algo. Eso. O sea, y sí ha habido ataques muy directos, ¿verdad? Los corruptos. Por eso te digo, pero es otra vez. Un día me preguntó una chava, tía, ¿qué piensas de mí? Entonces no, es que en el lenguaje está todo. Ay, bueno, entonces le dije, pues que estás loca. Y me dijo, no, ¿qué le dije? Que eres muy no sé qué. Me dijo, pues yo pienso que tú estás loca. Le dije, nomás que yo no te pregunté.
Entonces ahí es a lo que voy, ¿no? La diferencia en esto estriba en que al hacer las generalizaciones y cuando estamos heridos en lo que sea, y entonces alguien dice algo, vamos y agarramos el comentario. Entonces vamos y agarramos el comentario, y si yo tengo, porque la pandemia ayudó también a esto, y lo voy a poner porque fíjate, la pandemia nos puso extremadamente vulnerables como sociedad. Y nos puso extremadamente vulnerables como sociedad, y entonces estábamos enojados, atemorizados, y le quisimos echar la culpa a alguien. Y se le echamos a Andrés Manuel, no que no tenga en cierto sentido por o a López-Gatell, cierta ¿no? narrativa. Bueno, pero es el binomio, ¿no? Entonces, esa es la parte en donde creo que se fue exacerbando y fue creciendo el tema. Y otra vez, una colaboración, entendiendo que el presidente en su narrativa a veces avienta comentarios que haz de cuenta que la vemos para agarrarle y decir, me lo dijo a mí, pues no, vaya. Si a mí me dicen, oye, corrupta, pues lo dejo pasar, yo no estoy incluida, ¿no? Si dicen tonta, pues volteo y lo dejo pasar, no lo tengo, ¿no? Entonces, creo que esta parte, y que obviamente a mayor responsabilidad, tiene que haber mayor responsabilidad en lo que emites en tu mensaje. De acuerdo. Creo que esto es lo que pasó. Y por otro lado, también hubo un enojo grande. Con la pandemia muchos negocios se cerraron. Y es que no me dio dinero. Y aquí es donde viene una paradoja en donde si se le da el apoyo a las personas de menores recursos, es un subsidio y es populismo. Pero no se le dio el apoyo a la empresa, y si se le hubiera, sí, eso también es un subsidio, pero no le llaman así. Entonces también es desde donde lo queremos escuchar. Claro. Y estas son como parte, y ahí se enojó mucha gente, es que no me dio, se repartieron, no me acuerdo, híjole, más de 2 millones de créditos a la palabra, y se dieron algunas extensiones en la parte del IMSS para pagos posteriores, creo que los primeros 3 meses, no me acuerdo bien la tarea, pero hubo algunos apoyos que se dieron, pero no los hizo como yo esperaba que los hicieras, y como no los hiciste como yo, no me apoyaste. Una de las señoras que acaba de ser entrevistada en la marcha, con un enojo, y que habla de esta polarización de la que estás hablando, dice, es que me quedé sin trabajo por culpa de Andrés Manuel. ¿En qué trabajaba usted? Yo tenía un negocio y quebró por su culpa. O sea, sí me explico. Entonces, en el enojo y otra vez, y si se hubiera endeudado, hubiéramos dicho, es que es un demagogo porque se endeudó. O sea, cuando yo no me gusta lo que está enfrente de mí, sí, es como que yo ahorita te digo, yo te puedo decir un montón de cosas del gobernador actual, pero te puedo reconocer que está trabajando en inversión en movilidad, malamente todo al mismo tiempo porque nos tienen complicados, pero viene un beneficio positivo en lo que viene. Entonces, no es ni todo ni nada, pero no puedo cerrar el oído porque no me gusta el emisor. Entiendo. Yo te quería hacer una pregunta hablando de la democracia y sé que tenemos tiempo corto, entonces Sí, nos yo vamos justo ahorita también el tiempo a me tiene nerviosa. dos últimas, pero con el tema de la democracia que dices, declaras, no está en peligro y que es el discurso que ha estado en cierta parte de la población. ¿Cómo ves la división de poderes? O sea, y si ves la palabra tal cual que está en la mente, un peligro que lleguen a una mayoría el partido en el poder, que ha habido, de hecho ayer hubo una declaración del presidente que dijo que cuando había un caso de tema de seguridad le hablaba al presidente de la Corte. Sí, de intromisión en ¿Cómo en el ves poder la del separación de Ejecutivo. poderes? La intromisión ha existido, vamos a decir, o sea, tú... ¿Tan evidente? A ver, no, aquí tú tienes interlocución y eso no significa que te mandan. O sea, la interlocución o sea, Sí, no no está nos prohibida, equivoquemos, sí. ¿no? Me decía alguien el otro día que le hablé por teléfono para algo y me dijo, es que me presionaron, la presión no existe. Yo te hablo y te digo, oye, tengo un problema. Me dejé presionar. Tengo un problema. Es más, yo te podía hablar, oye, necesito que entrevistes a no sé quién, y tú decides si lo Sí, entrevistas claro. o no, vaya. Entonces, no juguemos con esta parte, y qué sí te digo, ¿no? Yo no conozco a detalle la reforma del Poder Judicial. Sí sé que el mayor problema que tenemos en el país es en términos del Poder Judicial. Se tardan enormemente las demandas. Sí, no es perfecto. No ni es cerca de perfecto. ser perfecto, Está sí. muy poroso, o sea, en términos de resultados. Y aquí creo que mucho más que en el federal es en lo estatal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el día a día y es donde se te van acumulando los procesos.
¿Qué te digo yo? Que esta es la parte que para mí se vuelve importante. Yo creo en la división de poderes de una manera, o sea, trabajo y he luchado por ella. Y Total, creo vamos ¿sí? a decirlo. Creo en los pesos y contrapesos. Ok. ¿Sí? Y el hecho de que los contrapesos no se hayan ejercitado en el país, y voy a hablar aquí de la oposición, no se haya ejercitado, no es culpa del presidente. Es que en lugar de crear contrapesos y fortalecer a quienes proponen para que... Y te digo, fui legisladora y le decía, no me digas qué no quieres, dime qué propones. Y en eso creo que hemos estribado en decir, no, AMLO, a ver qué propones. Y se dedicó la oposición 5 años a decir que no quería en lugar de proponer. Y entonces se debilitan los contrapesos, que es distinto, pero no es porque el presidente los debilitó. Por otro lado, tenemos esta parte de decir, queremos que, y esto es lo que está en discusión, la reforma judicial, que yo no la conozco, más que lo único que sé es que si queremos que se voten los jueces o no, yo no, Estados Unidos los vota, no somos Estados Unidos y a mí no me gustaría, que son dos cosas, ¿no? Okay. Y sí me gustaría nomás entrar en la reforma electoral, fíjate nomás, tiene temas, otra vez, es que quieren desaparecer el INE, no es cierto, ¿sí? El presidente está proponiendo 100 diputados menos, eso lo propusimos hace mucho tiempo. En el 2000, cuando Felipe Calderón era presidente, desde entonces está en la mesa. El tema de presupuesto, 56% más reciben los partidos políticos al día de hoy que en el 2006. ¿Por qué, caray? O sea, nuestro voto cuesta cada vez más. No significa que no, se está diciendo es todo el dinero que se le dio a los partidos políticos históricamente del 2006 para el tema de medios de comunicación, ya lo pague el INE, ¿para qué lo duplicas? O sea, y ese es parte del... O sea, y reducir ese presupuesto hacia los partidos políticos no beneficia al partido que actualmente está en el poder. ¿Cómo votas? Y esto, y creo que es parte del voto informado, fíjate nomás, esto se vuelve bien importante. Y tenemos dos cosas y yo creo que una de ellas no le hemos podido entrar a hacer un cambio importante. El dinero que se va a los partidos políticos no depende si votaste por el presidente, el gobernador o el alcalde, sino es a través de los legisladores. Así es. Y esto no lo sabe la gente. Los porcentajes, Así es, entonces de ahí depende. Entonces tú quieres castigar a un partido político, pues no votes por él para que no le den dinero, vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa normalmente? Y esta parte no le estamos considerando. El voto nulo no cuenta. Y eso es bien mala onda porque si tú quieres castigar a alguien o a todos, entonces lo que hacen, aquí están los votos nulos los saco y se lo dividen entre todos. Le das más otro partido. Entonces, hay artimañas dentro de hay un la problema de democrática. origen en la manera en que se aprobó una reforma y que esa reforma requiere ser modificada. Pero no es la culpa de Andrés Manuel. La reforma sí está y no la hemos querido tocar porque dicen, no, es que si la tocan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y yo lo vuelvo a poner aquí, es pensar, elegir con voto informado, sí, y sobre todo es también verlo, es decir, ¿quién ha sido esa persona en el pasado? Porque yo les digo que las virtudes disminuyen con el puesto público y los defectos se aumentan. Totalmente. Sí, entonces a todos les pasa. Así es, ¿no? Entonces, es importante Buena que cuidemos frase. esto y por otro lado también que analices cómo llegaste y cómo has vivido públicamente en términos de economía, porque a mí me tocó en el Congreso de Nuevo León, llegaste el día que llegaron todos los legisladores, llegaron en Suru, y no que el Suru sea malo, y salieron en BMW, entonces no me friegues, ¿no? No esta legislatura, es una anterior. Entonces, me quedo con eso para decirte, tú que vas a votar y vas a emitir, no sé si el INE me va a regañar, porque creo que hasta el 1 de marzo podemos decir eso, ¿qué es lo importante? Que analices. Y Lorenzo decía, es que queremos voto informado. El presidente los informa todos los días, para bien o para mal. Entonces, bueno, infórmense y déjense de hacerle y de culpar a Andrés Manuel y háganse responsable de ustedes. Yo antes de pararnos La de esta última, mesa, que porque tiene que ver con Claudia, para sé ya terminar. que el tiempo es corto, pero no te la quiero dejar de hacer. Las personas cambiamos naturalmente. O sea, yo no soy la misma persona que fui hace 6 años. Cada 7 años cambiamos al 100% de nuestras células. Y sobre todo, creo yo, con un ejercicio del poder tan totalitario como lo ha ejercido el presidente, que nos guste o no, ha ejercido un poder muy fuerte. ¿Ves tú un Andrés Manuel diferente al que le coordinaste la campaña en el 2018 que el que va a entregar el poder en el 24? Fíjate, 2 cosas veo aquí y te puedo decir. Si hacemos el análisis de todo lo que propuso, no ha cambiado en nada. Sus propuestas no han cambiado. ¿Ok? Sí, sus propuestas siguen siendo las que puso en la mesa, las de él que traía desde el 2006. ¿Como ¿no? persona?
Y como persona te puedo decir, y lo veo de esta manera, ¿no? Yo digo que tuvo una desesperación cuando pasó la pandemia porque no pudo avanzar a la velocidad que quería. Okay. Y en unas cosas quiso correr más rápido y se tropezó. ¿Sí? Ya. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué regresaste, Tatiana, después de haber renunciado a la Secretaría de Economía? A ver, primero, y con esto cerramos. Sí, pero ya te digo primero para ¿por qué concluir. regresaste? Nunca me fui. O sea, renuncié a la Secretaría de Ok. Economía, que es distinto. Ok. Sí, o sea, yo tenía un puesto en el poder federal y decidí retirarme de eso. Ok. Tú conoces, me fui en el 17, 18, 19, 20, 21, 22. O sea, fueron 5 años que estuve, ya no vaya a salir como 1, 2, Ya 5, ¿sí? como Peña Nieto. Sí, ¿no? Bueno, a mí me pasa eso, ¿eh? Sí, entonces digo, me apendejo y bueno. Pero entonces pasa, ir y venir, o sea, es decir, no es tan fácil, no es un tema, ¿no? Y de repente dices, oye, estoy trabajando tantas horas y estoy rindiendo tanto o estoy dando resultados de cierta naturaleza, digo, ay, que venga alguien que a lo mejor pueda dar un empujón más a cosas que yo no pude destrabar por lo que quieras, Ya. ¿no? Qué humildad de reconocerlo. A ver, digo, ese es lo que nos pasa, pensamos que tenemos que ser todólogos, no, digo, dices tú, algo me está faltando a mí en capacidad de interlocución o lo que tú quieras para poder hacer avanzar cosas, a ver que venga alguien a ver si lo puede hacer, ¿no? Y por otro lado digo, era momento de regresar a casa, ¿no? Y Claudia me invita a apoyarle y yo le dije que yo no me iba a meter en el juego de las corcholatas, que me parecía que no, que cuando el proceso terminara, si yo comulgaba con el proceso de lo que estuviese al final de todas las corcholatas, le entraba o no. Y me invita, me parece que es una de las cosas más maravillosas que podamos tener una mujer en la presidencia por primera vez. Y sigo pensando que el país necesita, ¿sí?, una mirada distinta a lo que está enfrente, porque lo que viene enfrente es una mezcla de lo que había antes y están queriendo repetir exactamente lo mismo, nomás no Andrés Manuel. O sea, no ha habido al momento de hoy te podría dar nombres de todos los que están del otro lado, pues nomás te digo, Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid, su papá fue el del fraude patriótico, no freguemos, ¿no? Me estás diciendo Alito, o sea, te podría decir, y no quiero que ese es el tema, te quiero decir por qué sí, Claudia, ¿no? Es una mujer científica, es física, ha trabajado y conoce, ha dado resultados importantísimos en la Ciudad de México, entró en todo el tema de movilidad, ya ahorita aquí Colosio ya anda diciendo vamos a hacer el cablebús de Monterrey similar a a lo San que Pedro. hizo allá. Tenemos esta otra parte, ¿no?, de la recuperación de espacios públicos que tuvo, la donde Ciudad logró de 16, México. en la Ciudad de México, donde logró 16 parques que refieren a esta estrategia que hablábamos al recuperación de principio de espacios los públicos. abrazos a las familias, vamos Sí. a ponerle aquí. Estamos hablando también, bajó el homicidio doloso en 52%, los feminicidios en 32%. Es un chorro el porcentaje que está todavía ahí, porque otra vez uno es el 100 de alguien, más la Ya. tendencia va en parte a esto. Y sobre todo pienso, ¿sí?, que el presidente Andrés Manuel se dedicó a hacer cimientos y que debe de venir esto que ella ha dicho como el segundo piso. Los cimientos se construyen, lo sabemos quienes le entienden a la construcción de una manera, los segundos pisos se construyen de otra manera y creo que es con unos cimientos que ha dejado el presidente, hay que ir a seguir enarbolando un proyecto que pueda permitir. Y sí, yo creo que hay una manera de aportar y lo hizo ya el día que se registró con 3 cosas importantes. Habló del cambio climático, habló de la necesidad de fortalecer todo lo que tiene que ver con la transición energética, Y seguridad. habló del tema de seguridad y habló de las libertades, especialmente de las libertades de las mujeres para poder vivir una vida libre sin violencia. Yo podría ahondar en cada uno de los temas, pero solo me queda agradecerte el tiempo. No. Verdaderamente yo he sido crítica en algunos temas, por ejemplo, el tema de la reforma electoral, pero escuchar una visión diferente, como bien dices, con oídos abiertos, siempre es enriquecedor. Entonces, Tatiana, gracias por Al contrario. todas las explicaciones que diste en esta mesa. Pues Tatiana, hay para mucho. Hay para mucho. Demasiada Así es. energía, veo que no te cansas, no, No, sé sí cuántas. me Se me canso. hace que tu día tiene más horas que el de nosotros, pero bueno, pues gracias, No, Tatiana. no, encantadísima. Y estaremos compartiendo tus redes sociales. Mis redes sociales son Tat Cloutier
Y también los invito, y dejo aquí un anuncio, ¿no? Tenemos un podcast que sale los jueves a las 8 de la noche, se llama La Neta con Tatiana y los Vocerrones, en donde pueden escuchar un poco más si están abiertos a escuchar. No necesariamente tienen que coincidir. Pues muchas gracias. Esta vez no nos vamos con un call to action como siempre. Creo que toda la información estuvo muy completa. Ya saben, en Cambiando la Narrativa, igual a nosotros en las redes sociales. A mí Valeria Guerra como Guerra S. Y a mí me Marisa. encuentras como Marisa Informa. Gracias por estar con nosotros un capítulo más y como bien dice Tatiana, a escuchar diferentes opiniones siempre es bienvenido y enriquecedor. Esto es Cambiando la Narrativa. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.